chisme político. Parece ser que ya tendremos paz en Ucrania, o eso es al menos lo que nos quieren hacer creer, por así decirlo. Fíjense que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, le mencionó al corresponsal jefe de Sky News, este medio británico que se llama Stuart Ramsey, que la membresía de la OTAN a Ucrania pues tendría que ofrecerse a las partes no ocupadas del país. ¿A qué se refería con esto? ¿Y a qué nos referimos con esto? Básicamente ha sugerido que Zelensky ha sugerido que se podría llegar a un acuerdo de alto al fuego en Ucrania si el territorio ucraniano controlado por Ucrania pudiera ser tomado por la OTAN. O sea, que Zelensky básicamente está de acuerdo a que se haga un alto al fuego, siempre y cuando lo que controla Ucrania de territorio ucraniano sea parte de la OTAN. Y que no importaría que el territorio tomado por Rusia fuera ruso, al menos temporalmente, así dijo. En esa entrevista, Stuart Ramsey le pidió al presidente ucraniano pues, que respondiera a los informes de lo que va a ser el plan de paz que quiere proponer Donald Trump, ya entrando a la presidencia de Estados Unidos, con Keith Kellogg a la cabeza, que sería como que el funcionario de la paz de Estados Unidos, el emisario, digamos. Y Zelensky, pues mencionó esto, ¿no? Que para terminar esta fase caliente de la guerra, esta escalación, este punto en el cual hemos hablado ya en un par de episodios atrás, que estamos en un punto pues bastante peligroso todavía, en el cual pues nos podemos despertar de repente con una noticia de que, ¿saben qué? Alguien lanzó el primer misil, ¿no? El primer misil balístico a alguna zona sensible de Rusia, alguna población civil, Moscú, pon tú, lo que sea, y Rusia acaba de responder con un ataque tal vez táctico nuclear, ¿no? O sea, no sabemos si eso puede pasar, pero es probable. Y en este punto del partido, pues es muy probable. O sea, estamos casi que lo más cercano posible a ese escenario desde la crisis de los misiles, ya lo hemos dicho. Desde la crisis de los misiles de los 80s en Cuba. Y ahora, pues Zelensky propone este plan para alcanzar un acuerdo, un corte al fuego, un cese al fuego, en el cual Ucrania sea tomado, o sea, se le deje ingresar a la OTAN, pero las partes que controla Rusia, que no es cualquier cosa, Isma, es 1/5 del territorio ucraniano, lo que hoy controla Rusia. O sea, Zelensky está dispuesto a ceder esta quinta parte de su país a Rusia, al menos temporalmente, y mencionando que después buscarían recuperar el territorio de forma diplomática. Esto, pues digo, sin duda alguna, y a lo que vamos con el episodio, que es con lo que quisiera arrancar un poquito el análisis, es que sí augura como tal, un acuerdo de cese al fuego, o sea, una especie de pausa temporal, ¿no? Una tregua, seguramente. Sin embargo, creo, a mi parecer, que no es una medida perfecta. ¿A qué voy? No es una medida perfecta porque está cediendo parte del territorio ucraniano a Rusia. Está pues cediendo más territorio del que tenía Ucrania. Recordemos que en 2014 Rusia anexó a Crimea a Rusia y pues quieras o no, esto sí deja un precedente de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en la arena internacional, que es anexar territorios pues bajo esta clase de condiciones. Ya sabemos que la guerra en Ucrania empezó obviamente o sea, no fue enteramente una culpa rusa, digamos, no fue que lo hicieron así por un sinsentido, lo hicieron porque pues ya habíamos contado en este podcast que estuvieron empujando cada vez más la OTAN a Rusia, y pues de alguna forma al sentirse acorralados, por así decirlo, pues comenzaron con esta invasión en esta zona como para tenerla de buffer en Europa. Entonces, con esto voy a que este acuerdo que dice Zelensky podría ser una paz temporal, pero a mi parecer, y no sé tú cómo lo veas, Isma, a mí no me parece que vaya a ser algo duradero.
si te soy honesto. O sea, yo lo veo como una especie de cóctel. Digamos que un cóctel perfecto para el caos. Digamos que Rusia acepta, ¿no? El plan de paz. Rusia acepta esto, entonces un quinto del territorio ucraniano pasa a ser propiedad de Rusia, temporal, entre comillas, pero pues ya sería parte de Rusia. Y la otra parte de Ucrania, lo que queda de Ucrania, sigue siendo Ucrania, pero ahora miembro de la OTAN. En este caso, la OTAN estaríamos hablando de un nuevo miembro más, un miembro más a sus filas, cada vez empujando más, digamos que la influencia de la OTAN a las puertas con Rusia, ya prácticamente colindando, porque pues Rusia se quedaría con una parte de Ucrania. Y al hacer esto, pues obviamente la OTAN, los países de la OTAN tienen el derecho de instalar, pues, bases militares, de instalar misiles en el territorio ucraniano, cosa que ya han hecho ahorita por la guerra, pero lo podrían hacer de una manera más permanente, digamos. O sea, instalar bases más permanentes. Y en este sentido, pues las variables para un futuro conflicto, una profundización del conflicto a niveles igual o más preocupantes, pues se puede dar, ¿no? Porque ya la OTAN estaría en la frontera física con Rusia, de ese lado. Entonces, está un poco difícil la situación. No es el único plan de paz que se presentó. De hecho, Turquía, ahora que fue la reunión del G20, el presidente turco Recep Erdogan, Erdogan sugirió un plan de paz en el cual no se le anexara este territorio a Rusia como tal, sino que se hiciera como una zona de contención en el Donbass, algo así como una especie de zona militar, donde se pudieran dar los diálogos para una transición, pues, pacífica, para una negociación pacífica de la controversia entre Rusia y Ucrania, todo liderado por la OTAN en esta zona militar, lo cual, de acuerdo a Rusia, pues fue totalmente inaceptable, ¿no? De hecho, casi que este plan de paz que propuso Ucrania, Turquía no lo acepta, que es un miembro de la OTAN, y que pues ya los miembros de la OTAN que no son Estados Unidos cada vez van a tener más peso una vez que llegue Donald Trump. Entonces, ya han habido planes de paz, aparte para Ucrania. Sin embargo, como que no hay uno solo que pueda, pues, digamos que contener todas las variables o todas las mechas que pueden ser encendidas para exacerbar el futuro el conflicto, perdón, en el futuro. Y este nuevo acuerdo, para mí, sienta las bases de un conflicto más crudo, más profundo, de ser aceptado, va a tener o va a colocar a la OTAN a las fronteras físicas de Rusia, va a colocar una zona pues casi que de guerra fría en esa parte de Europa y pues podría acabar mal. Entonces, digo, no sé si tú, Isma, llegaste a leer un poquito, a escuchar de este plan de paz que se sugirió y si, pues, si estás de acuerdo conmigo de si esto es más bien algo que tal vez no funciona a largo plazo. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que no me parece que sea una solución a largo plazo, incluso más bien es una estratagema, pues aceptando ya una derrota de manera no oficial por parte de Zelensky y por reconociendo una realidad, digamos, que contrasta bastante con este plan de la victoria que fue presentado pues a los países occidentales y aliados hace unas semanas, en la cual pues se supone que presentaba la forma en que él iba a contraatacar de forma casi que definitiva para pues salir victorioso, ¿no?, de esta guerra que ya va prolongándose casi a los 3 años. Y pues la realidad es de que no hace sentido presentar un plan de la victoria y al mismo tiempo pues ya empezar a pensar en la supervivencia política, ¿no?, y en la forma en que se va a negociar este acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Incluso no sabemos si Zelensky va a participar como el firmante o el abajofirmante junto con Putin y pues muy probablemente los Estados Unidos, quizá un cuarto país que intervenga también como para sostener el acuerdo, digamos, entre las dos potencias y digamos un camino intermedio, ¿no? En este caso podría ser, como ya se intentó, Turquía, en donde esté como a la mitad
entre los intereses de un Estado y del otro, por decirlo así, en terreno neutral, para dar la fe y legalidad y legitimidad al acuerdo. Pero la realidad es de que se antoja muy complicado que esto vaya a tener éxito. Uno, porque posiblemente a Zelensky lo van a, pues ahora sí que lo van a sustituir, ¿no? En unas futuras elecciones que se van a dar el año próximo. Esto es lo más probable. Esto es lo que ya se viene barajando. Posiblemente en marzo. De ahí a junio más o menos es el estimado de cuándo podrían darse estas elecciones. Y posiblemente pues es como la salida digna, por decirlo así, en donde va a tener un relevo. Y que también pues quién sabe si esto le traiga garantías, que posiblemente sí, ¿no? O sea, al final de cuentas sabemos que este tipo de acuerdos también son un poco negociados hacia adentro, en donde pues sabes que ya esto es lo que va a pasar. Prácticamente alguien llega y propone, que no va a ser Zelensky, y le van a decir que pues es a cambio también de, digamos que darle una salida decorosa de la escena política, porque Putin, en mi opinión, no va a aceptar que Zelensky siga en el gobierno. No solo porque pues fue quien detonó esta forma de respuesta a Rusia en increchendo durante estos últimos años, y pues digamos que entre la invasión rusa o lo que fue el contraataque ucraniano y las razones supuestas, históricas y también fácticas del por qué se dio esto, pues finalmente Zelensky es un actor que ya no tiene credibilidad frente al Kremlin. Esto pues suscita no solamente especulaciones, sino muy probablemente un escenario pues mucho más factible en el que él pase a ser jubilado, de alguna manera, que pase ya detrás de escena y surja una nueva figura que tenga, pues digamos que una tabula rasa política con el Kremlin, para poder pensar que se está negociando una nueva etapa en las relaciones de los dos países, que si bien pues no hay relación buena después de una guerra tan larga, sí va a haber quizá mayor entendimiento al saber que pues precisamente es un nuevo actor que viene con otra encomienda, por decirlo así también, que viene a sostener precisamente un acuerdo que se está firmando. Y en este caso me parece que Zelensky lo que está haciendo es ir recortando sus peticiones, ¿no? En ese plan de la victoria, pues por supuesto que no había ninguna intención de ceder ningún territorio, cosa que Putin jamás va a aceptar. Una, pues porque al haber entrado en la guerra, con todos los costos humanos, materiales, tecnológicos, militares, económicos, financieros, incluso la economía rusa en peligro durante algún tiempo, pues tú tienes que pasar a cobrar como acreedor, ¿no? Si eres el victorioso. Entonces, ¿cómo se va a cobrar ante un país que pues efectivamente también está viviendo de los apoyos financieros de Occidente y está en, pues ahora sí que es a ojos de todos saber que las armas que le llegan no son de propia producción, sino pues prácticamente son donaciones, y también el sostenimiento financiero de las tropas? Entonces, pues es un país que viene muy para abajo durante estos últimos años. Pues sin duda es el más afectado en esta guerra, no solamente porque pues bueno, hubo un intento por entrar en la profundidad de Rusia, el cual fracasó rotundamente, el cual en mi opinión ni siquiera tuvo sentido y tampoco tuvo nunca una probabilidad de victoria, pero en realidad se peleó en terreno más bien ucraniano esta guerra, por decirlo así, fronterizo y más allá de las fronteras ya hacia el interior de Ucrania. Y pues sí, ¿no? Toda esta razón histórica, nacionalista, que había poblaciones también, pues digamos que rusófilas, más proclives a Rusia que Ucrania, incluso rusoparlantes, y pues que fueron de alguna manera atacados por el Estado, o reprimidos, o de alguna manera restringidos y pues sí, suprimidos. Y entonces fue ahí cuando Putin decide entrar. En Occidente se dice que este fue el pretexto, en Rusia se dice que esta es la razón lógica y finalmente humanitaria, entre comillas. Y pues la realidad está en esta guerra que pues ya va a más de 2 años. Algo que también es interesante recalcar es que, pues además de que resulta inviable, o sea, imposible para cualquier actor racional en el escenario internacional geopolítico, aceptar el que después de una guerra tan larga y hayas conquistado tanto territorio en tan corto tiempo, porque pues ya le doblaste la mano al de enfrente, vayas a irte así como sin nada, ¿no? O sea, siempre históricamente el vencedor
tiene una apropiación de territorio del país vecino con el cual se enfrentó, porque esa es la realidad, así se pierden las guerras y eso es el costo, más toda la sangre humana, evidentemente. Y aquí hay una cuestión muy interesante, que me parece que también Trump no es Zelensky, digamos que un santo de la devoción de Trump. Trump muy probablemente va a intentar efectivamente sustituir a Zelensky, se va a convocar a algunas elecciones, quizá veamos algún tipo de negociación también para que haya una elección neutral, entre comillas, sabemos que esto no va a pasar, cada quien va a tirar del hilo que le corresponde para tratar de influir en quién llega, pero bueno, digamos que cada quien va a poner a un gallo y pues vamos a ver si ese gallo llega, o ahí digamos que extraoficialmente, porque esto tampoco lo vamos a saber, un nominé o digamos que algún nominado por parte de Occidente que Putin o Rusia o el Kremlin acepten, ahora sí que en el backstage y no a ojos de todos, como una opción viable con la cual puedan convivir y aceptar. Entonces esto es muy posiblemente lo que va a pasar si es que llegamos al punto de un armisticio o de un acuerdo de paz. No creo que esta propuesta de, bueno, pues vamos a ceder los territorios informalmente, es decir, no los vamos a entregar bajo la legalidad de un acuerdo en donde vaya a haber una paz duradera, pues efectivamente también la historia nos demuestra que esto no es garantía de nada y que al poco tiempo, a los pocos años, vuelve a estallar un conflicto armado, incluso a veces mucho más salvaje y carnicero. Entonces, es importante que la audiencia entienda por qué esto es tan importante, no solamente para Estados Unidos y también su conglomerado industrial, económico y financiero, sino pues para el propio Rusia. Recordemos que Ucrania es conocido o era conocido hasta antes de la guerra como el granero del mundo, ¿no? Y es uno de los principales exportadores agrícolas precisamente, y pues para eso una muestra de antes de la guerra era el principal exportador de aceite de girasol, por ejemplo, con más del 50% de las exportaciones mundiales. También era el tercer mayor exportador de cebada, el cuarto de maíz y el quinto de trigo. Y la mayor parte del trigo de Ucrania se destinaba a países más pobres, ¿no? Especialmente a los de África y Asia. Y que en este contango, digamos, geofinanciero, geopolítico y de conflicto, pues terminan siendo afectados porque al haber escasez de esta materia prima, pues finalmente se eleva el costo. Entonces se vuelve inaccesible, comienzan después al tanto las hambrunas o empieza el déficit, ¿no? Alimentario, no solamente en estos países, sino alrededor del mundo. Cambian los futuros, precisamente las materias primas, y pues empiezan a generarse desórdenes, pues ahora sí que macroeconómicos, ¿no? Y de alguna u otra manera también lo que hay que considerar es que precisamente Rusia se estaría quedando con estas partes muy fértiles, ¿no? De Ucrania, esto que le conocen como el oro negro ucraniano, que es el Chernozem, que es el tipo de suelo que hay en Ucrania, y pues según la Base Mundial de Referencia de Recursos del Suelo, el sistema de clasificaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, pues es una maravilla. Este tipo de tierra, pues digamos que es la más fértil del mundo, nada más ni nada menos. Y pues imagínate, tú eres Rusia y de alguna manera pues, fuiste afectado económicamente, incrementas tu territorio, del cual ya no es poca cosa, sino que eres un país excesivamente grande, incluso peligroso, que tu población no pueda ocupar todo ese territorio, y de ahí que desde hace mucho tiempo en Occidente se sueñe con poder despedazar a Rusia y poderlo repartir, de alguna forma balcanizarlo, es el término que se ha venido utilizando desde hace ya un tiempo. Y esto le entraría a Rusia, pues ahora sí que como oro molido, pero oro negro, con humus precisamente del 3 al 13%, que es pues digamos elementos, ¿no? Que hacen que una tierra sea realmente fértil, rica, ¿no? Para poder sembrar. Y pues digamos que Rusia se estaría convirtiendo y se estaría posicionando en un exportador, pues ahora sí que ya en sustitución de Ucrania. Obviamente esto va a tardar tiempo y todo, pero se estaría asegurando pues una base económica y una base de protección, pues no solamente nacional e interna de consumo, sino también de exportación. Y recordemos mucho que pues finalmente estos granos, prioritariamente en un futuro donde los BRICS predominen en un bloque y Occidente en otro, pues no es que se le deje de vender a Occidente, pero prioritariamente estos granos, digamos que producto de la tierra, pues va a ir directamente a China, lo cual a Estados Unidos no le conviene y tampoco a Occidente.
y pues muy posiblemente también al resto de países BRIC con algún tipo de preferencia. Esto iría en contra de las reglas, ¿no?, del comercio internacional, de esta organización de tratados internacionales respecto al comercio, pero pues de una u otra manera siempre se viola, sobre todo en tiempos como los que vivimos de guerras. Entonces, eso por un lado. Y ya nada más para terminar mi intervención, el otro elemento geoestratégico y financiero que aquí está en disputa es que también hay muchísimas tierras raras en esa parte del territorio ucraniano. No sé si en otras extensiones del territorio con las cuales se vaya a quedar precisamente Ucrania, pues también las tengan, pero sí es conocido que estas tierras raras pues van a incrementar simplemente la capacidad de los BRICS. Digamos que China ya es el mayor productor o el mayor minero, porque en su territorio pues hay demasiadas tierras raras que son elementales para producir chips, para producir alta tecnología, y en este caso pues estarían haciendo con una segunda fuente de tierras raras para impulsar pues el desarrollo indio, que no es poca cosa. Recordemos que hace poco pues finalmente se mandó, ¿no?, una nave espacial, un cohete, pues con puro carbón, literalmente eso fue lo que utilizaron como combustible, y rompieron todos los paradigmas y las dinámicas. India también está entrando en una fase tecnológica pues cada vez más industrializada, por decirlo así, incluso con esta economía del espacio, y al igual que Rusia, ¿no?, que históricamente ahí estaba compitiendo con Estados Unidos desde la Guerra Fría, y China, que sin lugar a duda pues está apostando precisamente por rivalizar en un tú a tú en unos años con los Estados Unidos, y en algunas cosas ya lo superó respecto a inteligencia artificial, pero en otras está un poco atrás por el tema del desarrollo de chips. Pero digamos que ya tendrías una fuerte base de negociación para que te concedan ciertas cosas en el bloque occidental, porque pues finalmente tú tendrás la tecnología, ¿no?, tú tendrás el know-how, pero pues también si no hay materia prima pues poco puedes hacer. Sí, así es, poco se puede hacer. Y fíjate que hay otra variable a tomar en cuenta en esta región. No olvidemos que pues adentro de los territorios que se están disputando, adentro de los territorios no solo hay recursos, ¿no? No solo hay tierra, hay gente. Y se está, por ahí algunos medios están pasando por alto el hecho de que pues cada vez la gente en esta zona, incluso en la zona ocupada, están siendo más partidarios de los ocupantes rusos que del mismo gobierno defensor ucraniano. Sabemos que hay varios videos circulando en redes donde pues salen las Fuerzas Armadas ucranianas casi que secuestrando personas, ¿no? Secuestrando hombres jóvenes, jóvenes de 18, 19, 20 años, que los sacan de los bares, ¿no?, de los restaurantes, de las casas para ir a combatir y ofrecerlos casi que de carne de cañón, porque pues tienen bastantes muertos. Esto, también los casos de corrupción que se han acusado, en donde se ha tomado fotos de soldados ucranianos que están vendiendo la ayuda humanitaria que le dan otros países a Ucrania, la están vendiendo a los afectados en vez de proporcionárselas normal. Entonces, pues esto se le olvida a la gente. De hecho, bueno, sabemos que la guerra en Ucrania, y como decía al principio del episodio, pues está en una coyuntura crítica, ¿no? Todavía, o sea, tenemos el tema de los misiles, del Oreshnik, que ya hablamos, shalala. La respuesta de Moscú, obviamente, pues ha sido doble, ¿no?, a lo que ha mandado Ucrania. Si bien no usó como tal ataque nuclear, pues sí tiene ya la doctrina nuclear que ampara legalmente al gobierno ruso de usar esto. Entonces, pues tiene como que este as bajo la manga. Y pues como que ojo por ojo, donde Rusia está escalando, pues obviamente implica, sí, un esfuerzo bélico de ambos lados, pero también ha sido acompañado de un avance constante de las fuerzas rusas en los territorios ya ocupados y llevándolos más allá. Y al irse más allá, pues obviamente recuperan, digamos, pues a más gente, administran, por así decirlo, más zonas donde hay gente viviendo. Y pues esto sí implicó obviamente este avance, un costo humanitario. O sea, la realidad es que de Ucrania han huido 6 millones de personas. Otros 4 millones de personas se desplazaron internamente, o sea, huyeron de la zona ocupada hacia zonas del occidente de Ucrania. El país está experimentando como tal niveles de pobreza, niveles de inseguridad alimentaria, de poco acceso al agua,
pues inauditos prácticamente desde lo que fue la administración soviética al inicio con la hambruna que creó Stalin. Tiene también Ucrania una factura pendiente, por así decirlo, para reconstruir el país de casi 500 mil millones de dólares. Anda tú a saber quién va a pagar eso, porque Ucrania definitivamente no lo puede pagar. Hay 30 mil militares ucranianos muertos a la fecha, más muchísimos heridos y desaparecidos, y una cifra, pues, una estimación, digamos, conservadora de la ONU que habla de 12 mil personas muertas, 30 mil heridas. Entonces, pues después de ya más de 1000 días del conflicto y ante el poco avance que tuvo la fuerza ucraniana a pesar del apoyo de Occidente, pues obviamente la desilusión pública se ha hecho evidente y más en estos territorios donde pues ya la gente de por sí desde antes ya era más cercana, digamos, a nexos rusos. Vaya, la ubicación geográfica pues obviamente juega a favor del rusismo, por así decirlo, en esta zona. Pero pues ya como están siendo administrados y ya llevan pues ya prácticamente 2 años siendo ocupados o administrados por esta población, pues no se ha visto como tal un problema mayor, digamos, de resistencia de la gente. Más bien se ha convertido en una especie de, pues de llevar la fiesta en paz, ¿no? Adentro. De hecho, hay una encuestadora ya similar a lo que es Mitofsky, ¿no? En México, se llama Gallup. Esta encuestadora pues tiene una lectura interesante que publicó hace como un mes más o menos, en el cual se cree que la mitad de los ucranianos, 52% de hecho, están de acuerdo en que Ucrania debería tratar de negociar el fin de la guerra lo antes posible. Así. Mientras que solo el 38% quiere que Ucrania siga luchando hasta que gane la guerra. El 38%, o sea, poco más de un tercio nada más. Mientras que la mitad ya quieren que Ucrania negocie con todo lo que pueda y que otorgue todo lo que pueda a cambio de la paz. Esto es un cambio notable porque de acuerdo con Gallup, con esta agencia, comparándolo con un año antes, el 63% de los ucranianos quería seguir luchando. O sea, hay una abrumadora mayoría, ¿no? En cambio ahora, pues la mayoría quiere la paz. Esto pues a raíz de lo que ya les dije, ¿no? O sea, a raíz de los casos de corrupción, de los casos pues de secuestro de hombres para ir a luchar a los frentes, en estos videos muy dramáticos, donde suplican prácticamente por su vida. Entonces, pues esto sugiere que las probabilidades de apoyo público para un acuerdo negociado con Rusia entre los ucranianos, donde incluso cedan territorio, pues está cada vez mejorando, ¿no? Y obviamente, esta población, pues es más inclinada a la rusofilia, digamos, que la población más, digamos, occidentalizada de Ucrania, en Kiev, ¿no? Sobre todo. Esto, pues obviamente nos habla de un momentum en el cual la confianza de los ucranianos en el gobierno está disminuyendo. El escepticismo de los ucranianos sobre sus socios occidentales está creciendo, o sea, cada vez tienen menos confianza no solo en su gobierno, o sea, la administración de Zelensky, sino también menos confianza en el proyecto europeo, ¿no? En el proyecto europeo occidental. Esto lo sumamos obviamente a otras situaciones que hemos discutido en el podcast, ¿no? Como el hecho de que haya ganado por ahí el presidente que ganó en Rumania, que es prorruso. Igual en Moldovia tenemos por ahí un gobierno que ya va a ser prorruso. Entonces, pues va como para allá. Entonces, a lo que voy es este cóctel del caos que se va a generar después de esta transición pacífica, de este momento de paz, por así decirlo, que seguramente va a ser liderado por Donald Trump, por Estados Unidos en algún punto debido a que Trump sabemos que tiene esta promesa de campaña, ¿no? Que él va a acabar la guerra en Ucrania en 24 horas. Obviamente desde antes ha estado ya pues asignando a su emisario, ha estado como tal detallando un poco el plan. Sabemos perfectamente que una paz de este tipo no se alcanza en 24 horas, entonces pues obviamente se ha de estar trabajando a marchas forzadas para elaborar bocetos, a lo mejor alguna conferencia que se siente en Zelensky, o lograr que Zelensky se siente con Putin, por así decirlo, y firmar un acuerdo que sea del total agrado de Rusia, ya no tanto de Ucrania, sino de Rusia. Y esto, sumado a la población sí resentida del lado ucraniano, obviamente, sobre todo la que no va a ser anexada, ¿no? Por Rusia,
es una especie de sentimiento de duelo en el cual se perdió una parte del país, ¿no? Debe ser un choque fuerte, o sea, que gente que tuviera, no sé, casas allá o lo que sea, pues ya tuviera que empezar a tramitar todo tipo pues, de permisos, ¿no? Para operar o para mantener con el gobierno ruso. Todo este sentimiento sumado al choque entre lo que es la rusofilia y el proyecto de la Unión Europea fallado, pero con la OTAN siendo impuesta en la población que se queda en Ucrania, pues da el cóctel perfecto para una especie de polvorín mucho más peligroso en Ucrania de lo que era antes, de lo que fue después de la anexión de Crimea en 2014. Entonces, yo sí creo ahí que es un cóctel peligroso y la verdad, digo, habría que ver, todavía habrá que ver si se sienta Putin con Zelensky, si este acuerdo que ni siquiera es un acuerdo como, por lo menos no sabemos, ¿no? No es un acuerdo redactado en papel todavía, o sea, fueron palabras que el mismo presidente dijo, pero pues al ser un jefe de Estado pues, se toma como una posición oficial, todo lo que diga. Entonces, no sabemos si esto se va a convertir en un proyecto, no sabemos si se va a convertir en un acuerdo. Sin embargo, ahí está en el aire y hasta ahora es la única salida que no involucra un intercambio pronto o de manera repentina entre ellos de misiles. Entonces, pues veremos cómo juega, veremos cómo termina. Y no sé aquí, Isma, si tú tengas como algún otro comentario como para ir cerrando. No, Frisa, fíjate que no. O sea, yo creo que lo que mencionas es correcto. Fíjate, todavía nos faltan, ¿cuánto? Prácticamente 50 días para que entre Donald Trump a la presidencia. En 50 días pueden pasar muchas cosas. Estamos casi que diciendo esto como mantra cada episodio. No es por desesperarlos o por ser repetitivos, nada más por que sí. En realidad, 50 días para el ritmo en el que estamos viviendo, la volatilidad en incremento entre lo que está pasando con Rusia y Ucrania, es muchísimo, muchísimo tiempo. Y de verdad, pareciera que, pues ya sabes, de repente también que se le iban a entregar a Ucrania armas nucleares para que se pudiera, digamos que, crear esta tensión entre los dos países. Y pues por supuesto que esto a Ucrania le pareció bastante agresivo, en el sentido no solamente hipotético, sino que sería un paso definitivo a su existencia y su destrucción, digamos. Y no lo va a dejar ocurrir, o sea, esto no va a pasar. Primero, Rusia literal destruye el comando élite político de Ucrania. O sea, este tipo de cosas son muy peligrosas. Esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo como a un occidente que toca el agua y dice, todavía no, mejor vamos a seguirla tocando más tarde, mientras me doy 2 pasos para atrás, y al rato dan 3 para adelante, y al rato dan 1 para atrás, y luego ya medio se enoja Rusia, y entonces Occidente dice que ahora sí ya iba la paz porque si no, pues no va a convenir, y al rato otra vez ya están hablando de rearmar a Ucrania o de mandarle misiles. O sea, estamos viendo una volatilidad extrema. De alguna manera aquí me llega muchísimo, pues digamos que la ley de Murphy, ¿no? Como alguna cuestión bastante, pues profética, por decirlo así, en donde si algo puede salir mal, pues va a salir mal, y tenemos 50 días para que algo salga mal. Pues digamos que de alguna manera hay autoprofecías cumplidas, o profecías autocumplidas más bien, en donde pues todos estamos tan expectantes que posiblemente eso cargue la mano también para que haya más tensión de la que regularmente hay. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente ahorita, por ejemplo, Putin tiene los ojos de su pueblo puestos en él respecto a que si va a reaccionar, y que también eso es algo complicado porque está lidiando con que se está presionando incluso al rublo, que se está depreciando a un paso agigantado. Precisamente esto generaría tensión interna en Rusia, porque se estaría regresando a un tema de la inflación que vienen combatiendo precisamente por todos estos pues elementos, ¿no? de bloqueo comercial, o de alguna manera estos castigos comerciales, estas formas de bloqueo.
porque pues también ya se castigaron otros bancos más rusos y esto hace que precisamente no haya flujo de capitales, ¿no? O sea, muy difícil poder comerciar internacionalmente. Entonces esto ejerce una presión sobre la moneda rusa, sobre el rublo. Creo que se depreció un 9%, lo cual es bastante importante. Fue un golpe, fue un hachazo. Esto también es otra suerte de estrategia, digamos que de Occidente, menos violenta, menos armada, por decirlo así, pero no se equivoquen que las finanzas también es un arma, y es un arma muy poderosa, o las geofinanzas, y de alguna manera lo que se provoca también con eso es un descontento social interno en Rusia, que a la postre pudiese derivar para que haya un rally de un rival político o haya este descontento social que pueda culminar incluso una desestabilización. Entonces, de una u otra manera, Putin la tiene complicada ahorita porque tiene que ser el gran malabarista ruso, que si bien es gradualista, o sea, nunca hemos visto a un Putin tomar decisiones arrebatadas, las va anunciando, va subiendo el grado de respuesta, prudentemente lo va subiendo grado por grado, pero ven aumento, o sea, no vemos un retroceso tampoco ni en la retórica rusa, ni tampoco en su dialéctica, ni en su práctica. Entonces, de una u otra manera, lo que podemos esperar es de aquí al 20 de enero, cualquier cosa. Literalmente, amigos, podemos esperar cualquier cosa. Yo espero que no pase nada mayor. Eso es de verdad mi gran deseo. Pero también sé que las cosas, conforme se acercan a la fecha culmen, al tiempo perentorio que va a llegar sí o sí, pues tanto van a complicarse allá, como ya también lo advirtió Putin, y eso fue de verdad yo creo que no sé si algún presidente lo había dicho en algún punto, sobre los Estados Unidos, donde insinuó en una rueda de prensa literal internacional, pueden checar el video, que pues Estados Unidos tiene una larga historia de eliminación de sus propios presidentes, ¿no? ¿Por manos de quién? Pues no sabes, ¿no? O sea, eso es lo que precisamente plantea Putin, ese escenario potencial que finalmente, pues ahora sí que él no dice por nuestra mano, ¿no? Casi que se está lavando ahorita las manos Putin, está avisando que pues no es la intención de Rusia. Y si ya lo están avisando, en mi opinión, si ya lo están avisando, si están diciendo, oye, pues nosotros estimamos a Donald Trump, yo tengo una buena relación con él, creemos que él tiene la voluntad de crear una paz duradera en este conflicto para que precisamente ya cada quien regrese a hacer lo que tenía que hacer antes del estallar de la guerra. Pero precisamente por eso vemos peligro para Donald Trump. Y esta declaración pues tiene que simbrar la escena internacional porque es una declaración anticipada de un escenario que no solamente ya fue pues directamente un intento, ¿no? Como lo vimos durante las elecciones, sino que espero no sea el plot, digamos, el plot twist que vamos a tener, porque sería muy grave que algo le pudiera ocurrir a Donald Trump, no solamente por lo que ocurriera en Estados Unidos, sino también porque de alguna u otra manera ahorita se están equilibrando las fuerzas entre China, Rusia y Estados Unidos. Ya se está haciendo como este trípode o esta trifecta de poder en el mundo. Y si algo pasa donde hay una desestabilidad de ese nivel, pues podremos esperar un caos global. De alguna manera, el aprovechamiento de esta circunstancia por parte también de los que se sabe son enemigos de los Estados Unidos, y también propiamente una desestabilización interna de los Estados Unidos, cosa que sería una catástrofe. Francamente creo que ese sería el Black Swan, este cisne negro, ¿no? Económico y de todo tipo. Y por otro lado, pues impediría de una u otra manera que precisamente se llegara a fin con esta guerra entre Ucrania y Rusia, que no es, sino verdaderamente, en mi opinión, es el punto crucial de la historia y la geografía donde estamos viendo el cambio del orden mundial. Estamos viendo un Rusia que resistió el embate, estamos viendo un Rusia que va a ganar más poder y más terreno, y que de una u otra manera va a afianzar ese trípode o esa trifecta de poder entre China, Estados Unidos y el propio Rusia. Y pues ahí en la colita, pero ahí viene también es India, ¿no? Entonces creo que hay 50 días para que todo ocurra. Esperemos que no ocurran este tipo de eventos porque serían de verdad catastróficos. Te guste o no Donald Trump como persona o te guste o no Estados Unidos como país o lo que representa, pues finalmente es la realidad de que pues Estados Unidos precisamente junto con China y Rusia mantienen una tensión sana. Yo sé que esto suena pues brutal, ¿no? Pero es la tensión que se tiene que mantener precisamente para mantener a todos en check.
y no nada más una potencia o la otra peleando codo a codo, sino que de alguna manera hay una redistribución del nuevo orden mundial, y esto es lo que estaríamos esperando en cuanto llegue Donald Trump. Ya lo anticipaba también el Pentágono, aceptando que este es digamos que el triunvirato, ¿no?, del poder actualmente, y por el cual se va a definir el resto, pues, prácticamente del siglo. Pero pues hay muchas cosas todavía que pueden ocurrir, y esperemos que en el desarrollo de los eventos pues no ocurra lo peor. Y con ese último comentario es momento ya de cerrar este chisme político de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente. Gracias. Bye. Chisme político.